si usted se ve algún día, no me demande. El día de hoy es emocionante, vamos a visitar varias presas, pero quiero que primero miren esta situación que se da en esta área de Moca que comparte con Licey. Vamos para que observen esto. Pero ese río no puede ser Licey este. Estoy confundido entonces. Claro, no vi carro. Se entra, por ahí que visite el carro cao. Hay que visitar carro caro. Sí, yo creo que sí, que tiene que entrar el carro. Pero no fuera buena muerta. ¿Cruzan carros por ahí? Ahí van a ver, serio? entonces. Tú creo va. Cruza. Espérate. Ay, Dios mío. ¿Qué le parece estas travesías? Pero desde que salimos de ahí por la carretera La Chiva hacia la Ramón Cáceres, ahí automáticamente ya estamos en La Vega. Qué interesante. Tomamos la Bonagua y en esa usted sigue todo el tiempo derecho, ya que es una carretera no muy afectada, pero va en camino. La que automáticamente nos llevará a la primera parada, que en este caso es la presa de los Paticos, porque está llena de una flor de agua. Es imposible seguir hacia allá. Rinconcito RD que encontró el lugar. Esta primera etapa era de exploración, por eso no llegamos y que también nos equivocamos de ruta. Resulta que nos llevamos del mapa, miren, está lleno de ese tipo de flor que tiene el nombre de pistía, col de Nilo o flor de concha. Esos son sus nombres científicos. De ahí pasamos a la otra presa que está también más abajo que esta. Y para llegar a la otra presa, usted llega por este caminito. Lo voy a dejar en el mapa también, porque la de la presa está, pero este es el caminito. Usted caminará alrededor de 1 kilómetro. Eso le tomará como unos 5 minutos llegar ahí. Mire aquí, después de llegar caminando, Rinconcito RD allá. Este hecho conoce todos estos lugares, Rinconcito RD. Mira eso. Mire qué interesante. Vamos a llegar caminando, vemos que hay pesca. Ay, qué interesante. Para uno poner un yatecito, un yate, un skate, una cosita de agua. Para uno caminar, para uno moverse aquí, pasar un buen lugar. Mira qué chulo eso. ¡Wow! En el mapa aparece como presa de los Viáticos, pero en realidad es presa de los Beatos. Parece que quien lo puso en el mapa le dijeron el nombre mal o eso fue lo que entendió. Dos. Dinos, Rinconcito RD, cuéntanos de la historia de por qué le dicen los paticos a eso. Bueno, miren, según los lugareños, a esa represa le llaman la represa de los Paticos. No a esta, no, porque esta es la represa de los Beatos. Más adelante hay una que le llaman la represa de los Paticos debido a que está llena de lilas o paticos de agua, que es esto, por ejemplo. Esto que está aquí son paticos de agua o lilas, que es, vamos a decir, una planta que se encarga, que la utilizan para echárselo a los peces betas, pero que también eso viene siendo como una defensa natural de los mismos ecosistemas para defenderse de microorganismos. También estas presas son construidas para evitar inundaciones, ya que le queda al pueblo Arroyo Verde cerca. De aquí arrancamos para la del Quemado, pero también le dicen otro nombre. Según vamos llegando al lugar, ustedes escucharán
el nombre que le dicen aquí. Tal parece que la carretera está en construcción, me parece. Si no, me lo corrigen en los comentarios, por favor, para así darle seguimiento. La presa está en el mapa, pero se aparecerán algunos letreros que también pueden preguntar para más seguridad. Recuerden que también le dicen otro nombre a la presa de los Quemados, así que si preguntan y le dicen otro nombre, pues se lo voy a decir en breve. Otro embalse maravilloso, wow, aquí sí se puede hacer muchos deportes acuáticos, incluso usted verá más adelante. Y hemos llegado a la presa de Romero, La Vega. Mira Rinconcito RD ahí. Qué interesante esta hermosa presa. Mira eso. Así también le dicen la presa del Romero. Interesante. Miren qué maravilloso para incentivar el deporte acuático. Qué bendición hacer eso, ¿eh? Qué emoción. Yo estaba con la boca abierta, wow. Yo mirando eso pensaba si pueden hacer quien quiera poner esos paticos que vemos en la película, como que usted va pedaleando en los paticos. Debe ser maravilloso así para la pareja, quien quiere visitar estos lugares en un patico así. Así creo que le daría otro toque, y ya que el lugar está bien decorado, se presta para eso mismo. Bueno, les recomiendo que los domingos son un poco más escandalosos, ya que hay juego de basquetbol, juego de pelota, y se hacen un poquito más de bulla, así que los días de la semana sería más interesante. Y así visitarían la cancha, se da el juego y continúan luego disfrutando del hermoso lugar, bastante de aprecio. Yo creo que los dominicanos pagamos electricidad de más. Esta es la entrada y se la voy a mostrar, ya que por este mismo lugar vamos a seguir el trayecto a otra presa que es más conocida. Nos vamos a Tavera, miren, a ese colmadito verde que usted lo pudo hacer de referencia para visitar la laguna de los Quemados o presa del Quemado. Recuerde también en el base de El Romero. Ya que vamos a dar una vuelta por el embalse de Bao, yo me pregunto, ¿ustedes han sentido la calor que hay en Tavera Bao? Como que es hasta insoportable, producto de la deforestación agresiva que hay en estas montañas. También usted sabe que esto pertenece a parte de La Vega y parte de Santiago. No se sorprenda si en alguna parte le dice de La Vega y en otro le dice Santiago. Camino al embalse de Bao nos topamos con esta situación y la carretera no está apta para ser transitada. La región del Caimito no da entrada a este hermoso puente que usted verá que divide Tavera Bao. ¡Qué maravilla de lugar! También hay otra situación que usted verá con lo que se topará. Y ahora nos encontramos en el puente que divide la presa Tavera con la presa Bao. De este lado verán Bao y de este lado verán Tavera. Qué maravilloso. Lastimosamente del embalse Bao baja una cantidad de basura que asusta y va todo para el embalse Tavera. Aquí también noto la deforestación, pero si usted va a esos lugares, usted notará una calor que yo quedé asombrado. La suerte que ha llovido. Por eso verán aquí en el balneario Guanajuma que el río está un poco turbio, pero qué maravilloso. ¿Usted sabe dónde nace este río? Obviamente en la cordillera central, pero en un lugar específico de un pueblo que hemos visitado. Bueno, un pueblo más allá del que hemos visitado, que es Juncalito. Por ahí le voy a dejar los videos de Juncalito.
Y ahora que el río ha bajado, dejó mucha arena y está adecuado para ir en familia y llevar a los niños. No es para nada profundo por ahora. Después que llueva y se lleve toda esa arena, pues en algún lugar volverá a ser profundo. Pues este río nace más allá de Franco Vidó, más o menos 2 o 3 kilómetros después del Cerro Prieto. Literalmente el Guanajuma es el vecino del Yaque. Lo que lo divide es una montaña, para que usted entienda las cosas de la naturaleza. Y más aquí después de aquí hay más presa. El asunto es que ya no nos daba el tiempo. Teníamos otros objetivos, pero imagínense, es un asunto de tiempo y no nos da para tanto lugar. Yo seguí recorriendo un poco el Guanajuma. Me parece un río maravilloso y espero cuando lo visite de nuevo, ya que esté más limpio. Yo voy a buscar antes de que llueva este lugar de nuevo. Este es el río Guanajuma. Wow, qué interesante. Qué bello, qué bello. Está un poco turbio el río, pero dentro de lo que cabe está bueno para los niños. Me supongo que no es así ahora porque llovió, bajó mucha arena, deforestación y eso acumula más arena. Así que vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Ya está por llover y no hay que arriesgarse. Vamos a intentar llegar a Baitoa, pero no se lo aseguro. Vamos a seguir. Aún no te vayas, porque saliendo de aquí vimos algo en Loma del Coco, ya casi Baitoa, colindando con La Vega. Esta situación que la están depredando. Parece que apareció un Juan de los Palotes, un barriga verde, que se está adueñando de la loma. Mire qué vaina. Compran un pedacito de tierra y en vez de construir con la conciencia, construyen, no sé si es con lo que tienen guindando. Parece que no hay paz suficiente para el medio ambiente. Mira esa devastación. Y así está del otro lado. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. Obel Walker